Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Conoce tu Fe Católica. Iniciamos hoy con gran alegría este último gran bloque de todas estas enseñanzas que hemos tenido sobre discernimiento vocacional para todos ustedes. Hoy comenzamos entonces con la educación de los hijos con miras al matrimonio. Hay que educar desde niños para el matrimonio. Hemos dividido esto en varias partes y vamos con la primera parte. Educar desde niños para el matrimonio. No te lo pierdas. Nos ponemos en la mano de Dios, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, invocamos tu auxilio y tu protección por medio de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Concédenos el don y la gracia del Espíritu Santo para todos aquellos que miramos este video acerca de educar a los niños para el matrimonio. La educación de los hijos con miras al matrimonio en esta primera parte. Para ello, el Señor nos ilumina con su santa palabra en el Salmo 127, entre paréntesis aparece el 126, desde el versículo 3 al 5. Dice así: Mirad, la herencia del Señor son los hijos, su salario el fruto del vientre. Como saetas en manos de un guerrero son los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba, no será humillado al alejar de la puerta a sus enemigos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, mis hermanos, educar desde niños para el matrimonio a alguien le puede sonar raro, ¿no? Puede sonar cómico o incluso levantar escándalo. Afirmar que a los niños se les debe formar desde pequeños para el matrimonio puede generar risa o indignación en quien tal vez piense que estamos proponiendo una especie de erotización precoz. No. Pensando tal vez en la línea de los que practican desafortunadamente el nudismo familiar, siendo esto pues una grave calamidad en medio de nuestra sociedad. Pues no, aquí ni lo uno ni lo otro. Nos referimos a que hoy en día, por ejemplo, a los niños desde muy temprano se les inicia en clases de inglés, de gimnasia, de guitarra, de piano, natación. Y se ha olvidado que también hay que formarlos en las virtudes, especialmente aquellas que los harán más aptos para la vida matrimonial. Y ante todo como personas valiosas en medio de una sociedad que, como la nuestra, es carente de valores. ¿Cuáles son esas virtudes? Pues el autodominio, es decir, el dominio de sí mismo, la paciencia, ¿y esa cómo se logra? Pues con la capacidad de sufrir, especialmente la capacidad de sufrir la frustración de sus deseos y caprichos, la sinceridad, el orden, el saber escuchar, aprender a dialogar, comprender al otro y sobre todo la obediencia. Pero existen padres sobreprotectores. Y aquí es donde está el inconveniente. Muchos padres, pero sobre todo madres, le fabrican una burbuja a su pequeñín para que no sufra, negándose a aceptar que esa burbuja un día se romperá, produciendo un desenlace fatal en aquel ser que, no sabiendo cómo actuar ante la frustración, terminará más temprano que tarde, o en el hospital, o en la cárcel, o en el cementerio. Las virtudes destacaban ya en los antiguos griegos. Hablamos de Platón y Aristóteles que existieron antes de Jesucristo y de los cuales hemos heredado tan valiosas enseñanzas que aún hoy son vigentes y son las que mantienen firme a nuestra sociedad. De no ser por esas enseñanzas, estaríamos
perdidos en medio de un desequilibrio total. Platón hablaba ya en su obra La República, afirmaba que todo el que quiera llegar algún día a descollar en algo, debe comenzar a dedicarse al cultivo de eso desde niño. Por ejemplo, ¿quieres ser un gran músico? Hay que empezar desde niño. La enseñanza de Platón se refiere primero a la enseñanza de las profesiones y de los oficios, pero luego afirma que lo mismo vale para la virtud. Hay que empezar a cultivar las virtudes en el niño desde niño. La adquisición del arete, o la virtud, era el eje de la paideia. Sé que estoy pronunciando mal el griego, me toca tomar algunas clases de griego. Creo que en vez de paideia se dice pedia, que tiene que ver con la educación. Bueno, pero volvamos a lo nuestro. La adquisición de la virtud era el eje de la educación. La educación es la formación que desde la infancia ejercita el niño en la virtud y le inspira el deseo apasionado de convertirse, cuando sea grande, en un ciudadano cabal que sepa mandar y obedecer según aquello que es justo. En nuestro campo se refiere a todo aquello que lo educa para que pueda llegar a ser un esposo, una esposa que sepa mandar y obedecer, según lo que es justo, agrega Platón. Los buenos son los que saben dominarse. Frase de Platón. Por consiguiente, los malvados, va a decir el mismo Platón, son los que no pueden dominarse. Fácil. Los buenos, los que saben dominarse; los malos, los que no saben dominarse. El objetivo es el arjé, es decir, el dominarse. Ordenar según un principio, jerarquizar, gobernar. Hoy, cuando todo esto es un caos, pues esto le dará risa a los creadores del caos. Pero en el orden moral, social de toda la humanidad, desde esos antiguos griegos hasta nosotros, el orden era un principio. Por eso hay jerarquías, por eso hay un gobierno. Y todo es una obra de la razón, no la sinrazón que vemos hoy. Son los que pueden dominar su vida según un principio, un origen propio de la razón. Apliquemos esto al matrimonio. Si queremos tener buenos esposos, buenas esposas, el día de mañana, nótese que aún no incluimos aquí el elemento de la santidad. Simplemente gente buena, gente coherente, gente que sepa ser el día de mañana un buen ciudadano. Entonces, a esa gente, sin meterle religión todavía, hay que formarlos desde niños en las virtudes. Siguiendo a Platón y Aristóteles. Bien, el comienzo de la virtud es el autodominio. Si no hay autodominio, nunca sueñe con adquirir una virtud. Si usted no sabe dominarse, jamás va a poder tener algo que se asemeje a una virtud. La capacidad de ordenarse a sí mismo, según los principios racionales. Eso es el autodominio. Para el futuro matrimonio, los niños entonces deben comenzar a prepararse en la familia. Estas son cosas que no se aprenden por una predicación de un cura, por unas teorías que les ponga en el colegio el profesor. No, esto se aprende es viendo a los papás con el ejemplo en su casa. No hay otra manera de aprender. Viendo a los papás. ¿Cómo se portan los papás? ¿Cómo te estás portando tú como papá, como mamá delante de tus hijos? El buen ejemplo es la mejor educación. La educación para vivir en familia, pues, ¿quién la va a dar? Pues la familia. Aprenderán y aún más querrán ser buenos esposos viendo el buen ejemplo de sus padres. Que diga ese niño, yo quiero ser como mi papá. Que diga la niña, yo quiero tener un esposo que me ame como mi papá ama a mi mamá. Increíble.
Las instancias educativas posteriores, ya cuando llegan al colegio, la catequesis, pues poco o nada pueden hacer por esas criaturas. Los cursos parroquiales de formación al matrimonio ya llegan, pero demasiado tarde, cuando la elección, ya sea buena, ya sea mala, como hemos visto, ya está hecha, ya, digamos, no hay nada que hacer. Estas charlas están hechas entonces para tratar de cubrir en algo esos grandes vacíos que tenemos hoy en medio de nuestra iglesia y en medio de nuestra sociedad. Los cursillos prematrimoniales pues ya no logran corregir una mala elección. ¿Quién formó a esos jóvenes y adolescentes para elegir bien? Para pedir y recibir, como ya hemos dicho, del Padre Celestial el esposo o la esposa. ¿Quién de esos jóvenes ha esperado del Padre si ni siquiera conocen al Padre Celestial? ¿Cómo van a esperar de Él o a pedirle el esposo o la esposa? ¿Quién forma en estos días para la amistad? Hablamos aquí no de la compinchería, de la camaradería, no, de la amistad, no alcahueta, sino la amistad virtuosa. Esa amistad que vale la pena y es la única que se puede llamar amistad. Esa amistad dialogal, que es la base de la futura amistad esponsal, para dominar y ordenar sus pasiones según un principio racional. Si esa formación no se dio, y no se dio a tiempo, pues en la familia y desde niños, todo lo demás va a llegar tarde en la vida. Y muchas familias, como vemos, han perdido esa formación y les sigue quitando esas capacidades y posibilidades educativas a los que vienen detrás. Existen, peor aún, existen padres que no forman, sino que deforman. Y por desgracia son la gran mayoría, y siguen en aumento. Ya no hay padres que formen, pues ellos mismos ya han sido deformados desde sus propios hogares. ¿Cómo van a dar aquello que no tienen? Vemos entonces que esto se convierte en una horrible cadena de mal ejemplo, ¿no? El mal ejemplo, entonces, se ha vuelto, como lo vemos al salir a la calle, es lo corriente. A medida que crece el desconocimiento de Dios Padre, de Dios Padre Celestial, aumenta el número de matrimonios, eso si es que se casan, si es que llegan al matrimonio, matrimonios mal avenidos, en crisis, separados, vueltos a casar, mejor dicho, el revuelto más tenaz que contemplamos hoy. Y los hijos de esos supuestos matrimonios, porque entre ellos tienen el descaro de llamarse esposo cuando son el querido o la querida, reciben mensajes negativos, lecciones erradas. Esos niños reciben malos ejemplos. En lugar de enseñarles el autodominio, los padres discuten, se gritan, son los primeros que se insultan y hasta se golpean en presencia de sus propios hijos. Recordemos la frase de Platón: buenos son los que saben dominarse, malos los que no se dominan. ¿Qué actualidad tiene esta frase? Los hijos quedan atemorizados pensando que, pues, para esas gracias mejor vale nunca casarse. Un aire de temor queda desatado. Por el mal ejemplo de sus padres quedan desalentados, desesperanzados, pensando que nunca podrán ser felices en un matrimonio, que van a buscar casarse. Peor aún, que el matrimonio es una especie de mal, como una desgracia que hay que evitar, como si el que se casa, en vez de una bendición, recibiera una maldición. Si vamos a ver lo que pasa en las catequesis infantiles, vemos que las catequesis pues están limitadas a los sacramentos, a enseñarles lo de la Eucaristía, lo de la penitencia, y tradicionalmente nadie enseña nada acerca del sacramento del matrimonio, de la erección y del noviazgo. Y es aquí donde nosotros queremos, a través de estos videos, subsanar de alguna manera que ustedes, ahí está la importancia de que ustedes compartan estos videos y estos conocimientos con sus amigos, con aquellas personas que saben que lo pueden necesitar. Les están haciendo una gran bendición a todos ellos. Uno de los grandes objetivos de este canal es ese: educar.
Y aquí nosotros no hemos monetizado los videos, no hemos puesto, a nosotros no nos pagan por hacer esto. Lo hacemos como una forma de resarcir a Dios por nuestros propios pecados. Eso es lo que nos motiva, compartir con ustedes para poder resarcirle a Dios, es decir, aquello de resarcir por las faltas cometidas. Por medio de estas charlas y en nuestras catequesis de iniciación cristiana con los niños y con sus padres aquí en la parroquia Madre Laura, donde trabajamos nosotros, queremos iniciar esta tarea titánica de cambiar estos paradigmas, ¿no? Estos malos ejemplos, en pro de recuperar a la familia como célula de la sociedad que la quiere convertir, y ya lo ha logrado en gran parte, en una célula cancerígena. Una célula cancerígena es aquella que daña y convierte en cancerígenas a las células buenas. Así como se dice que una manzana podrida daña a las demás, lo mismo pasa en esta sociedad. Bueno, pues la amistad, la elección, noviazgo, matrimonio, son temas fundamentales que también deben ser tratados no solo a nivel de la catequesis infantil, sino en los talleres con los padres de familia. No es raro que esta sea la primera vez, de pronto, que ustedes oyen hablar de este tema. Muchos niños no reciben esta formación, ni por parte de sus padres, porque lo que ven de ellos es el mal ejemplo, y ellos son sus primeros maestros, ni por parte de los sacerdotes, porque este tema no es algo que el sacerdote lo haga. Yo no he escuchado la primera homilía sobre la educación de los hijos, por lo menos yo no lo he escuchado, ni tampoco en la catequesis. Y ahora en las escuelas y colegios lo que se promueve es la destrucción soterrada del matrimonio. Y si vamos a la televisión, peor. Y si el internet, pues peor. Y si nadie lo hace, pues estamos como perdidos, como casi sin esperanza. Pero nuestra esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, adelante, sigamos adelante. Este primer video es una serie ya del último bloque de la educación de los hijos que esperamos que ustedes no se pierdan. Y que lo compartan, por favor. Comenten para que sepamos que están ahí. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en una próxima oportunidad, si así Dios lo quiere.